Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Puerta Cero. Hoy aquí traemos cositas jugosas, traemos las notas de lo que fue el partido entre el Burgos y el Córdoba Club de Fútbol. Eso sí, primero, antes que empezar, deciros que estamos muy cerca de los 1000 suscriptores, así que por favor, darle al botón de suscribirse todo. Y bueno, así le estaremos dando mucha más caña a YouTube, porque además, como estáis viendo, pues traemos un nuevo formato, que es este de las notas, que lo vamos a hacer por siempre que se termine, bueno, pues un partido del Córdoba Club de Fútbol. Así que, bueno, también decir que vamos a tener en YouTube, bueno, que tenemos ya en YouTube, el blog de lo que fue el Burgos Córdoba, que fue nuestro compañero Joaquín, que está aquí arriba. Y Giro que no puede grabar el vídeo porque el viaje fue tan bueno que es imposible. Así que nada, Lorenzo, Joaquín, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué Hola, hola, tal? ¿Qué hola, tal, hola. bro? Pues nada, vamos a ver un poquito. No sé por dónde queréis empezar, no sé, Lorenzo, si. Bueno, vamos a empezar por el principio, obviamente, ¿no? Vamos a hacer un ranking del 1 al 10 con las notas y no va a ser solo de jugadores, sino que más de aspectos del partido, ¿no? Yo creo que es un formato un poco más distinto, típico de ponerlo de KRC de un 10, pues no, sino que vamos a hacer un poquito más pues de cosas del partido. Por ejemplo, el 1, Lorenzo, ¿de qué es? ¿Me lo puedes decir? Bueno, antes de nada, también yo creo que hay que Ah, recalcar que estas notas cuestan un poco, ¿no? sí, Cuestan un poco porque bueno, claro. no todos los partidos vamos a tener algo que haya sido un 10 ni algo que haya sido un uno. Entonces, Sí. bueno, aún así, yo creo que a la gente le molaría, o sea, yo creo que a nosotros nos molaría mucho y a la gente yo creo que también le molaría que pongan sus notas en los comentarios, ¿no? O Sí, sea, hay que dejar los pero- comentarios 100%. Sé que hacerlo porque, bueno, a lo mejor nos sorprendemos, ¿no? Al final esto es un consenso entre nosotros pero bueno, podéis opinar cosas muy distintas porque también lo hacemos entre nosotros mismos. Así que ya sin más dilación, Lorenzo, número 1, Vale, puedes perdón. decir lo que es. El uno hay que dárselo a la fragilidad defensiva. Falló otra vez la defensa del Córdoba Club de Fútbol. Son 3 goles encajados. Iván Gaña lo dijo en el postpartido, ¿no? Ahora os preguntaré a vosotros, pero Iván Gaña lo dijo en el postpartido. El Córdoba dominó 70 de los 90 minutos, tío. Y se encajan 3 goles y que hace que pierda, que se pierda el partido. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, sobre todo al principio, pensaba que esa fragilidad defensiva no le íbamos a notar tanto, porque vi tanto a Juan como a Rubén contundentes de los choques y que no se la jugaban mucho con balón, sino simplemente sacar el balón y tener esa seguridad. Pero luego volvimos un poco a los fantasmas del pasado y es lo que dices tú. Dominamos el partido, sí, lo dominamos, pero las llegadas de ellos eran mucho más peligrosas y convertían mucho más que nosotros. Por lo tanto, la fragilidad está clara, o sea, se vio claramente. Oye, yo creo que no, que al final con el planteamiento de Iván Ania es muy complicado defender. Siempre vemos esos arranques complicados en la liga. Yo lo dije, ¿no? Lo hemos dicho en directo. Y me atribuyo este punto de que al Córdoba le va a costar mucho arrancar porque al final es que tiene tres personas nuevas en la línea defensiva, que son Egoitz, Tasende y Juan Gutiérrez. No es fácil defender para un defensa como lo hace Iván Ania porque la línea está muy adelantada, te coge muchos espacios a la espalda y de hecho el último gol viene de eso mismo, viene de un espacio a la espalda que corre Mollejo, ¿no? Entonces yo creo que esa fragilidad se iba a ver siempre se va a ver con el planteamiento de Iván Ania, pero lo único que se espera es que esos jugadores pues que al final consigan entender su rol nuevo, su nuevo estilo defensivo y que encaje, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue Millán, eso lo hizo espectacularmente bien. Así que, pues, yo creo que al final es un poquito de acostumbrarse. A lo mejor podía haber optado por un Alex Martín, ¿no? En vez de Juan Gutiérrez. Pero es que Juan Gutiérrez dejó muy buenas sensaciones en pretemporada. Entonces yo creo que por eso ha apostado por él. Pero no ha salido desde luego de la mejor forma posible. Yo quiero hablar ya del siguiente punto. Que hemos estado mal en defensa, desde luego, pero es que en el ataque tampoco, aun metiendo 2 goles, al final metiendo goles, dos mediocentros, no estuvimos de todo bien encarados porque la segunda parte fue prácticamente, bueno, fue todo el Córdoba Club de Fútbol y aún así no fuimos capaces de meter gol, pues el 2 se lo va a llevar la puntería, ¿no? No sé vosotros qué opináis. Totalmente, la puntería otra vez vuelve a fallar. Es que la primera parte el Córdoba tiene en el primer minuto la de Víctor, Sí, que hace muy buena parada Cantero, que para mí Cantero es prácticamente el MVP, o sea, el sí. mejor del Burgos seguro, y puede ser perfectamente el MVP del partido. Y, y tiene también la de Carceo justo después, que dan el palo. Son esas cosas
bueno, esos detalles que condicionan un partido al fin y al cabo. Y otra vez volvió a pasar, ¿no? La puntería no fue nuestra mejor arma, el Córdoba no fue efectivo en ataque. La segunda parte tampoco se generaron muchísimas ocasiones claras. Recuerdo una de Perkan que pues, Sí, la tiró fuera, que hizo un remate un poco raro. La chilena del último minuto también de Perkan, no sé. Vuelve a fallar la puntería, pero bueno, yo creo que nada nuevo, ¿no? sí. En el El Córdoba, Arcángel, sí. los de Bagani. Y al final lo destacable yo creo también es que los goles que llegaron vienen de quizás de los disparos con menos, no intención de marcar, sino con menos peligro. El gol de Diarra viene de que da un defensa y luego es verdad que el gol de Eder es buen gol, pero es un gol desde fuera del área de volea que a priori parece la jugada más complicada si la comparas con el resto, la que has mencionado de Perkan, de Víctor, la de Carcedo. Y sí, desde luego la actuación del portero del Burgos fue espléndida. Si alguien del Burgos hiciese esta nota, le daría el 10 a él, porque la verdad que salvó a su equipo. Y bueno, es lo que hay en la liga, ¿no? Que hay porterazos y tienes que tener esa puntería que nosotros estamos destacando. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de puntería, el que para mí tampoco creo que tuvo mucha puntería en el partido fue Iván Anias. Sí, es verdad que bueno, el Burgos hizo cambio muy temprano y por eso mismo vamos a hablar de los cambios del Córdoba que creo que se lleva nuestro 3 porque no entraron bien, ¿no? No, ni mucho menos. Yo, mira que incluso ya no sabía si decirte que más fue por demérito de Ania o por demérito incluso de los jugadores. Sí, Porque, y que se me entienda este punto, ¿no? Eh, Más o menos los cambios de Ania tienen un sentido mm, tanto estructural como físico. Él dijo en el tras el partido bueno, que Juan Gutiérrez salió por molestia, que Egoy sale también por molestia, Eder García también sale por sí. molestia, pero es que no entraron bien. Mm, Albarrán falla en el tercer gol, Pelkan estuvo fallón también, a Kevin no le salió nada, a Kevin no nada. le salió nada. Eh, No sé, o sea, no me gustó el rendimiento, sobre todo. Es verdad que me faltó un Bri. Yo estoy con Álvaro, me faltó un Bri, me faltó un Ibai, algo, a lo mejor antes que Perkan y antes que Kevin. Pero bueno, un aspecto donde tienes que, yo creo que dar con la tecla, pues yo creo que Ania no lo dio, no lo dio. Que por cierto, tema Bri, yo que estuve en el partido y teníamos al lado a los jugadores calentando, salió a calentar, luego dejó de calentar y luego lo volvieron a sacar a calentar y finalmente para no salir al partido. Es algo que me pareció curioso, sobre todo, ya aparte, la afición lo pedía porque es un jugador que gusta mucho y que a priori parecía que podía aportar bastante bien el partido. Y bueno, en verdad lo que decís, que los cambios para mí tampoco funcionaron bien, pero creo que algo de culpa sí tiene Ania porque en el momento en el que tú haces los cambios y sobre todo si cambias dos defensas, está alterando muchísimo en un momento del juego donde vas 2-2, no me acuerdo en qué minuto fue, sería minuto 70 ya con los cambios, pues esos jugadores yo considero que no están dentro del clima del partido y de hecho el fallo en el tercer gol de Albarrán, yo creo que se puede dar por eso, que Sí. son jugadores que no se han adaptado al ritmo del partido, no han tenido tiempo y por eso mismo llegan esos problemas y quizá Ania debería hacer los cambios antes. Sí, a mí me sorprendió mucho que Diego Brino no saliese, bueno, la segunda mitad, y obviamente que no saliese de titular, ¿no? Y con la pretemporada que se ha hecho. Y bueno, y de ahí también viene un poco nuestro cuarto punto, que es Enol en su rol de extremo, que no estuvo bien, pero porque es que no es su posición, ¿no? No está acostumbrado a jugar ahí. Y me extrañó que iban a teniendo a Diego Bri, que ha jugado pretemporada, que dice, bueno, es que a lo mejor estaba tocado y no se lo sabemos. Ok, tienes también a Kevin Medina, pero no, decide poner a Enol. No sé si es por intentar esa falta de que no tenemos un 9 que realmente parezca que vaya a ser el 9 definitivo y dice, bueno, pues meto dos 9 a ver si tengo un poquito más de gol, pero desde luego que no salió bien, ¿no? Sí, yo creo que fue la sorpresa del 11 Sí. totalmente. Estoy totalmente contigo. Y yo no sé si lo viste como yo, pero yo lo vi muy perdido. Yo lo vi muy perdido de extremo. En pretemporada lo vimos eh, rindiendo, o En sea, arriba, ¿no? rindiendo de extremo, ¿no? Y ahí va, y efectivamente. Y tampoco lo vimos
en mi opinión, no lo vimos tan mal, ¿no? Yo por lo menos no lo vi tan mal, No, sinceramente. Pero ayer estuvo muy perdido. Y se notó ayer que ya era competición real, que ya era competición real. Yo creo que incluso, mira lo que te digo, Álvaro, el tener a Víctor de extremo, o sea, perdón, a Arnold de extremo, se puede dar incluso más por cargar la área, buscar mucho a sí, Carracedo en derecha, que Carracedo buscase mucho esa llegada de segundo palo. eh, pero es que no estaba. no. Yo recuerdo dos o tres remates suyos, pero no lo vi, no lo vi. Y mira que yo creo que bueno, que todos lo pensamos, ¿no? Que podría ser el delantero titular, pero ayer yo noté a Víctor un paso por encima y, y, y se vio, ¿no? Por qué Ania lo puso y se vio que Víctor le puede dar un plus más que no le puede dar Enol, aunque es verdad que no le estuvo en otra posición. Ya que hablas de Víctor, yo lo pensé ayer cuando vi el partido, digo, yo creo que Ania, a él le gusta Enol, de hecho lo asemejo un poco con lo que le pasaba con Jacobo, y es un jugador que él quiere que esté titular. ¿Y qué pasa? Que como Víctor Sánchez está rindiendo bien y ha sido el que mejor ha rendido en pretemporada, yo creo que se ha visto un poco obligado, entre comillas, a tener que posicionar a los dos en el once titular y obligando a Enola a ocupar esa banda izquierda. Pero es lo que hemos dicho, que al final todo el peligro llegó por la banda derecha y bueno, y luego hablaremos de que el peligro realmente llegó por en medio, pero claro, estás dando a perder un poco esa banda, buscando balones largos a Enol para que tanto Víctor o Enol lo bajen, pero lo que decís, está muy perdido y me molesta un poco porque la gente va a pensar que Enol se puede tachar a Enol cuando realmente es que no es su posición, que no está Sí, jugando en su posición, Enol es delantero centro, encima puro, no es que sea un jugador, me pegaría más incluso Víctor Sánchez de extremo izquierdo o Ibai en este caso, que sí pega mucho más que Enol, pero sí, yo creo que es una situación complicada y que Ania se tiene que alinear un poco o tampoco voy a dar aquí consejos a Ania como si yo fuese entrenador, pero que creo que todos esperábamos un extremo izquierdo puro y hubiese generado mucho más en ataque que lo que hizo Enol. sí que es cierto, ¿no? Que fue sorprendente, desde luego, y que, bueno, yo estoy un poco más con la versión de Lorenzo, ¿no? Yo creo que Joaquín, no sé, a lo mejor luego en los entrenamientos es Maradona Prime, pero tampoco es que haya demostrado mucho en pretemporada como para que sea un jugador un intocable de Anya, ¿no? Que muchas veces hay. Entonces yo estoy un poco más con esa versión de cargar el Mm. área y de hecho es algo que se consiguió y por eso se ha llevado también nuestro quinto puesto, ¿no? Esta nota número 5 que fueron esas llegadas al área rival. Yo creo que sí que se consiguió cargar un poquito más el área, tuvimos buenas llegadas, sobre todo a mí Carraceo creo que no hizo del todo buen partido, pero que sí que fue una baza que tuvimos ahí constantemente y yo creo que esa llegada puede ser un poco también porque Enol cargaba más el área, aunque luego no terminase bien las jugadas, ¿no? Sí, tampoco me quiero meter mucho en un tema de medio campo, ¿no? Sí, Porque ya es que lo tocaremos más tarde, porque yo creo que fue de lo más interesante sí, que tuvo el Córdoba. sin duda. Pero es que ayer se llegó mucho. Sí, Yo creo que por eso le ponemos el 5 porque se llegó mucho, pero tampoco se generó muchísimo peligro. Digo, se llegó mucho, es suficiente. Esa llegada al área rival, se, sí. se llegó un montón. Y Normalmente te eso, daría para ganar, eso sí. puede ser, claro, y eso puede ser un tema positivo, ¿no? Eh, Córdoba dominó, volvió a llegar mucho a área rival, pero tanto la puntería, ¿no? De la que hemos hablado antes, como yo creo que la llegada de realmente peligro, ocasiones de peligro, fue lo que le faltó al equipo. Aún así, bien el centro del campo, bien Tasende y Egoich, en mi opinión, en el aspecto ofensivo, llegando mucho al área, llegando sobre todo mucho por banda, hasta línea de fondo prácticamente los dos. Bien Carracedo, sí, pues voy a tocarlo ya, bien Eder, enorme Eder y enorme Diarra. Sí, Eh, Muy bien los dos. Sí, No sé. En aspecto ofensivo, yo creo que el Córdoba, en ese sentido de llegar, estuvo muy bien. sí. Bueno, un 5, ¿no? Suficiente. Suficiente. te sumo un poco de mi opinión. Tema Carracedo, ahora hablaremos también de él. Bueno, tampoco me quiero adelantar, pero para mí no fue su partido. Yo creo que estamos todos un poco en eso, de que le falta un poco quizá de rodaje y que poco a poco en la siguiente jornada ya veremos al verdadero Carracedo, porque para mí estuvo un poco más desaparecido. Y si queréis introduzco yo el sexto punto, los intentos de Víctor Sánchez, ¿no?
Quizás se está viendo un poco el delantero que le gusta a Ania, un delantero con ese olfato goleador y que va a buscar siempre golpeo. La tuvo al principio del partido, luego tuvo otra ocasión y siempre la buscaba y luchaba mucho. Y es un jugador de espacio y que puede funcionar mucho en el planteamiento de Ania. No sé qué opináis. ¿Tú, Lorenzo? Ah, vale, Sí. que te estaba dejando, te No, estaba dando la voy a bola. cerrar yo, voy a cerrar yo, voy a No cerrar la, yo. no la has cogido, no la has cogido. No. Me gustó Víctor. Es verdad que le faltó lo que le faltó a la parte de arriba, ¿no? Lo que le faltó bueno, al delantero, ¿no? Le faltó el gol. Pero lo intentó, estuvo y se hizo notar en el partido, ¿eh? Eso yo creo que es muy importante. Yo sinceramente cuando vi el 11 me sorprendió también un poco la, bueno, la presencia de Víctor Sánchez. Joaquín hablaba con el compañero Tony Cruz de Copi Córdoba bueno, que por meritocracia se merecía estar en el 11. Estoy con él. Pero a mí me sorprendió, yo creía que se iba a achicar, un jugador que el año pasado estaba jugando en tercera federación, hace un año estaba jugando en tercera, bueno, estaba haciendo pretemporada, no había ni empezado la temporada, y menos de un año después está debutando con él en segunda división, que ya es mucho que decir, como titular. Y me gustó que no se achicase, y creo que dio un buen rendimiento. De hecho, a mí si me preguntáis quién sería para mí el titular en la próxima jornada ante Girona, yo te voy a decir Víctor Sánchez de Gordo Valle. Sí, yo creo que es alguien que se ha adaptado muy bien al equipo, Yo también. que tiene un carisma que viene muy bien a un futbolista, que es eso de que a mí me da igual que me ponga adelante, que yo me igualo a él y que estoy a su mismo nivel, como si me puedes traer aquí a que me defienda a Piqué y Puyol juntos, que yo voy a intentar comérmelos porque pienso que soy igual de bueno que ellos, ¿no? Yo creo que eso es una mentalidad muy buena que Víctor Sánchez tiene, que es una perla al final, que estaban escondida en categorías pequeñas y que puede rendir bien en segunda división. No sé si aguantaría toda la temporada de delantero centro titular, pero que sí que es un perfil muy interesante a tener. Y bueno, por hablar del siguiente punto, otro más del ataque, que sí hemos dicho que no hizo su mejor partido, pero es que da igual, es que llueven siempre y es que eso el 7 se lo va a llevar por otra asistencia más de Carracedo, la primera de la temporada y viene en el primer partido, ¿no? Sí, decisivo, decisivo otra vez más. Es verdad que, como bien dice Joaquín, no fue su partido. Te estuvo tocado, no, estaba entre algodones, no Sí, sabía si iba a llegar el partido, pero fue decisivo. Dio esa asistencia a Diarra, filtró buenos pases por medio, pero bueno, yo estoy con Joaquín, ¿no? Le falta un poquito más, tiene margen de mejora, pero bueno, otro buen partido de Carra, ¿no? Un 7 yo no lo veo mala nota. Para mí un también. 7 era buena nota en la Sí, sí, yo universidad, estoy bueno, con y él. la carrera, y en el La colegio carrera, también, ¿eh? sí, sí, sí. No, estoy con vosotros completamente. O sea, pienso también que con lo que hemos hablado antes de que él era el único, ya que en este muy izquierdo estaba Enol, era el único extremo puro, pues quizás esperábamos más de él porque era el único que podía generar más. Entonces, si llegase a ser un Carracedo inspirado de otros partidos, pues la cosa hubiese sido, yo creo que un poco más distinta porque, aparte de que generamos mucho, pues hubiesen habido llegadas pues, más claras. El caso que el partido para nada es malo del todo, porque bueno, al final tiene el tic de la asistencia, pero yo espero muchísimo más de Carracedo, que para mí es el mejor jugador de la plantilla y sé que va a explotar mucho en esta temporada y que la va a romper. Por lo tanto, al ser primera jornada no me agobio. O sea, intuyo que también venía entre algodones y algo normal. Pero eso, es que espero mucho más de Carracedo. Entonces, pues confianza en el 23, ¿no? Sí. Yo creo que del que no se podía. Bueno, yo creo que Carrocero al final. Eso, yo creo que siempre, ¿no? Le cuesta arrancar la temporada, pero que llega siempre. Es que le cuesta 3 partidos arrancar realmente, ¿no? Y que a partir de ahí ya sabes que va a hacer siempre muy buenos partidos, que va a ser sólido y que, bueno, que es un jugador que te puede dar muchísimo y, como ha dicho Lorenzo, es totalmente decisivo. Vamos a seguir hablando de nombres propios. Yo creo que no nos queda este y otro nombre propio más, que yo creo que la gente ya sabrá cuál es. Pero bueno, el 8 se lo hemos querido dar a alguien que vuelve a la que fue su casa y es, pues,
más demorada. Ayuso Diarra, ¿no? Que mete gol, que hace muy buen partido, que está presente en ataque, que está presente en defensa, que empezó como esa media punta y que finalmente acabó jugando un poco más de pivote con la salida de Eder y la entrada de Danane, ¿no? Si no me equivoco. Y que bueno, que al final es un jugador que es muy polivalente y que eso a Ania le gusta muchísimo y que se ha visto, ¿no? Que con Iván Ania saca su mejor versión como futbolista. Yo creo que él está muy contento de volver a estar a las órdenes de Iván y que ayer se vio recompensado con ese golito, ¿no? Yo en la previa leía mucho si había un poco de duda entre la titularidad de Diarra o la de Gailán. Y a mí me sorprendía, ¿no? Porque Diarra es un jugador que siempre va a rendir bien. Bueno, tiene un recorrido ya en el Córdoba de que no tengo nada que decir, digo, no hay nada Sí, más que decir. Y ayer lo volvió a demostrar. Y ojo, una de las cosas que a mí me gustó mucho, más allá del partido que hace, que para mí es muy bueno, muy, muy bueno. Roba en el centro del campo prácticamente todos los balones, mete el gol, llega mucho a área rival y genera mucho peligro en área rival. Y yo con lo que me quedo y con lo que más me gustó fue la comunión con la afición. Aquí lo puedes decir que estuvo allí en el campo, cómo se que te acerca, ¿eh? tiren una gorra, ponértela y a celebrar con lo tuyo cuando has sido tan criticado después de Sí. tu salida. A mí me gustó mucho. Fue de lo que más me gustó. Yo creo que es con su vuelta también seguir un poco redimida de lo que fue su salida, de lo que se le criticó. Y ayer se olvidó de todo eso, insulto, de todo eso, y volvió a rendir bien. Sí. Yo creo que Diarra también se lo está dejando fácil a la afición para que lo perdonen. Es lo que estáis diciendo. Hizo para mí un partido redondo. Se podía incluso haber llevado el 10 o incluso una nota más alta, pero es verdad que el otro jugador que vamos a comentar, para mí lo hizo mejor. Y básicamente eso, yo creo que está ocupando ese perfil ofensivo que buscaba Ani en su centro del campo, que quizás llegó el año pasado con Requena, pero te diría más que Eder es el que está supliendo a Requena más que Diarra. Y lo que más me gusta a mí fue la soltura que tenía con balón, que es quizá lo que le pedimos y le exigimos un poco más a Isma Ruiz, ¿no? Que por cierto no lo hemos comentado, pero el partido de Isma Ruiz lo asemeja un poco al de Carracedo, esperábamos mucho más de él y fue un partido regulero, no estuvo muy, muy fino con los pases, luego en la ayuda en el primer gol a Tasende también se le escapa. Es algo que creo que también, que no hemos destacado realmente en los puntos muy negativos, pero podíamos haberlo hecho. Y bueno, que Diarra ha llegado para ser titular y para ser muy importante tanto en defensa como sobre todo yo creo este año en ataque. Sí, al final el medio del campo fue sólido, eso sí que es verdad, aunque lo que dice, ¿no? Yo creo que Isma Ruiz no tuvo sus mejores partidos, esos duelos que él siempre suele ganar al límite, pues no lo gana porque no está todavía en ritmo de competición y yo creo que obtendremos igualmente el mejor nivel de Isma Ruiz con lo que vayan pasando la jornada, eso sí, el que se va a llevar como jugador la mejor nota hoy va a ser Eder con ese 9 que hizo un partido sublime. Es que él sí que estuvo llegando, o en gol también. Ya hemos visto, ya vimos en pretemporada que es un jugador que llega mucho a área, que es un mediocampista que tiene llegada, que llega a la frontal, que tiene disparo, la volea es espectacular y mete un golazo y que además, bueno, recupera muchos balones también, ayuda mucho defensivamente y que es como decir, ¿no? Ese perfil de lo que el año pasado fue Requena, pues es este año, prácticamente. Sí, totalmente. Y estuvo muy bien más allá del gol. O sea, yo creo que el gol es la guinda del partido que hace él. O sea, estuvo de box to box total. De hecho, cuando tiene que salir sustituido, es una jugada en la que, si no me equivoco, él llega a área rival. Yo no me recuerdo si conduciendo o a través de un pase. Y baja en un repliegue brutal, llegando al corte al suelo. Y ahí ya se ve cuando ya se sube los gemelos que no puede más. Partidazo el de él. Yo estoy con Joaquín. Yo creo que va a ser el próximo Requena por estilo de jugador, más que nada. Yo creo que le va a aportar lo que le aportó Requena al Córdoba Sí. y me encantaría, ¿verdad? Que fuese así, porque si da el nivel que dio ayer, va a ser muy importante. Completamente. Y da pena que sea otro jugador cedido, ¿no? El que explote y que veamos que va a ser importante, aunque solo llevemos una jornada. Da pena que sea así, que no haya opción de compra, pero desde luego lo que decís, el despliegue físico de Eder fue brutal. La llegada en ataque fueron muy limpias, buscaba mucho los perfiles abiertos de Carrasco de Honor y con unos pases que yo me encantaría ver la estadística de pases fallados porque yo creo que es muy poca. Y sí, una soltura que quizás
habíamos percibido un poco en pretemporada, pero que nos faltaba ver en un partido real de competición, que no sea un campo distinto, que sea un campo ya que se adapte a todo, a la competición, a la liga. Y yo creo vamos, tiene el 9 porque el 10 es una mezcla de todo, ¿no? Porque si queréis lo introduzco ya, hablamos de la llegada del equipo en esa segunda línea de ataque, pues de la mano de Yusi, de Eder. Y Alvarito, ¿tú qué piensas de esto? Es que yo creo que es lo más importante que tiene el equipo. Yo creo que este año se ha dado un salto ahí, que el año pasado nos costaba mucho, no sé, que decíamos, coño, pégale al balón, chuta, porque hay mucho rechace siempre. Es que aunque sea un tiro al medio, si va fuerte, el portero no va a poder bloquear ahí y va a tener que rechazar el balón y puede ser que salga una segunda jugada muy buena. El Córdoba está de luces el otro día y mete gol, ¿no? Pero al final yo creo que es algo que se le pedía mucho, que sí es verdad que hacían jugadores como Alex Sala, y que hacía, bueno, el propio Diarra también tenía buen disparo lejano, y Ruiz también lo hemos visto a veces, pero que la temporada pasada, por ejemplo, no terminó de hacerlo Isma porque estaba cumpliendo un poco más otro perfil y Requena, por ejemplo, se metía mucho más dentro del área, ¿no? Pero yo creo que es una baza más en ataque, que yo cuando tienes otro puñal con el que poder hacer daño, creo que es algo imprescindible para un equipo que quiere luchar por estar en lo más alto. Sí, totalmente. Y de hecho, yo creo que el único así momento en el que la segunda línea de ataque tuvo presencia temporada pasada fue cuando Guardiola volvió Mm. a jugar de media punta y fue cuando vimos, yo creo que la mejor versión del Córdoba, ¿no? Y ayer, que la segunda línea de ataque volvió a tener muchísima presencia en ataque, además de los 2 goles, por todo lo que se generó, porque el Burgos yo creo que no pudo parar esa llegada de Diarra y de Eder, tuvieron muchas situaciones desde fuera del área. Eh, pues volvió a ser muy importante, ¿no? Si hemos hablado que el partido de Diarra fue un 8 y el partido de Eder fue un 9, pues este partido de los dos juntos fue un 10. Sí, Ambos generaron muchísimo en ataque. Me faltó un poquito más de Gailán desde su entrada, en sí, mi opinión. Creo que lo intentó, pero también el partido estaba ahí muy atascado. No logró encontrar su espacio en 3 cuartos de campo y no tuvo esa facilidad para bueno, buscar a sus compañeros y buscar un poco bueno, una mejor situación en ataque. Y Diarra y él sí lo encontraron. Y estuvieron muy bien. Eh, También estuvo muy bien Carraceo de esa segunda línea, ¿no? Incorporándose por medio bueno, a Diarra y a Víctor, iba a decir, y a Eder. Volvieron a ser importantes los tres, yo creo, que fueron los tres más importantes del partido. sí. Y yo creo que es más que justificable ese 10. Sí, totalmente de acuerdo. Lo ha dicho Joaquín antes también, que eso, la combinación de todo hace que ese sea nuestro día. Y que bueno, pues estas ya han sido nuestras notas, ese traguito de agua para terminar. Y bueno, aquí vamos a seguir teniéndolas, pues eso, que después de cada partido intentaremos los viajes de fuera. A lo mejor hay vlogs, ya os iremos avisando igualmente. Pero bueno, a YouTube le vamos a dar mucha caña, así que recuerda suscribirte, darle me gusta para que bueno, que se vaya recomendando el vídeo y obviamente compartirlo con vuestros amigos. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Por cierto, antes de terminar, si llegáis hasta aquí en los comentarios, Lorenzo Cacerola. Chao, 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 chao.